En la clase anterior vimos que siempre por definición contable se igualaban oferta y demanda agregada en una economía y se igualaban también ahorro e inversión. Eso lo vimos en el sistema de cuentas nacionales, lo demostramos algebraicamente y en ese punto, en esa igualdad entre ahorro e inversión y oferta y demanda agregada, todos los economistas estamos de acuerdo. Todos los economistas estamos de acuerdo porque es una igualdad contable que siempre se cumple. En lo que no estamos de acuerdo todos los economistas, y que es un factor de diferencia fundamental en la forma en que piensan y analizan la realidad los economistas, es en cuál es la variable que determina la otra, cuál es la variable explicativa. Y en este punto hay dos grandes opiniones, una que llamamos ley de Say y otra que llamamos demanda efectiva. Por un lado, la ley de Say va a decir que la oferta agregada es la que determina la demanda agregada y que el ahorro es el que determina la inversión, y la demanda efectiva nos va a decir lo contrario, va a decir que la demanda agregada es la que determina la oferta agregada y que la inversión es la que determina el ahorro. Generalmente cuando doy esta clase de manera presencial, me gusta empezar preguntándoles qué es lo que observan ustedes cuando escuchan a economistas hablar en la televisión o los leen en los diarios, eh, y generalmente lo que me responden es que escuchan diferentes opiniones, casi como si cada economista tuviera su propio librito, por decirlo de alguna manera, o por lo menos que hay grupos de economistas, un grupo de economistas que piensa una cosa, otro grupo de economistas que piensan otra. Bueno, esta división que estamos viendo ahora en esta clase eh, respecto a cómo se determina la oferta agregada y la demanda agregada es un factor eh, que marca mucho cómo piensa un economista y cómo analiza la realidad. Todos los economistas piensan de una manera de la ley de Say o de demanda efectiva. Lo sepan o no, muchos economistas en su marco teórico se basan en uno de estos principios, pero por ahí no están conscientes de eso, pero igualmente se nota, una vez que uno sabe distinguir estos principios, se sabe desde cuál principio se está parando ese economista para pensar la realidad. Entonces, hasta la clase anterior habíamos llegado a ver esto, que el sistema de cuentas nacionales veía que siempre hay una igualdad contable entre oferta agregada y demanda agregada, y esa igualdad contable, lo que vamos a ver ahora, es que está garantizada por la forma en que se computa la variación de existencia, que se computa como uno de los componentes de la inversión. El otro componente de la inversión es la formación bruta de capital fijo, que recuerden que es la compra de bienes de capital, como por ejemplo una fábrica, una maquinaria por parte de las empresas, para ampliar la capacidad productiva. La variación de existencias son las mercaderías, los bienes producidos por las empresas que no fueron vendidos en ese periodo. Quedaron sin vender, entonces quedaron como stock en las empresas. Eso es la variación de existencias. Y dado que el sistema de cuentas nacionales computa esas variaciones de existencia como parte de la inversión, se garantiza siempre que en todos los periodos oferta agregada y demanda agregada sean exactamente de la misma magnitud. Para ver esto, supongamos una economía cerrada y sin sector público, es decir, no hay exportaciones, importaciones ni gasto público. En este caso, la demanda agregada se conforma solamente de consumo y de inversión. Entonces, por un lado tenemos la oferta agregada, es decir, el producto, el valor agregado generado por las empresas, todo lo que produjeron esas empresas en un año, y sabemos que
esa oferta agregada es comprada por las familias, ¿sí? Para consumir, eso es lo que llamamos consumo, pero también hay una parte de, de ese producto que es comprado por las empresas y son los bienes de capital, por ejemplo maquinarias, que se utilizan para ampliar la capacidad productiva. Si la suma de consumo más la formación bruta de capital fijo, que es lo que llamamos inversión, si la suma de esos dos componentes son iguales al producto, ya está, cierra, digamos, la equivalencia entre oferta agregada y demanda agregada. ¿Sí? Se cumple esa igualdad contable. Ahora puede pasar que las decisiones de consumo de las familias y las decisiones de inversión de las empresas hagan que no coincida exactamente la demanda y el producto. Es decir, puede pasar que la demanda sea insuficiente para comprar ese producto. Por ejemplo, porque las familias deciden ahorrar más o, y por lo tanto destinar menos a consumo, o porque las empresas deciden invertir menos porque, por ejemplo, eh, no sé, con esto del coronavirus tienen incertidumbre sobre lo que va a pasar en la economía el año que viene, entonces no quieren ampliar la capacidad productiva. Entonces, si eso pasa, tenemos este otro caso. Tenemos nuevamente el producto, tenemos el consumo, que es un poco menor, y la formación bruta de capital fijo de las empresas, que es un poco menor que antes. Entonces, en este caso, la demanda de, de las familias y de las empresas es menor a todo el producto de las empresas ese año. En este caso, las empresas van a acumular parte de su stock, ¿sí? De todo eso que produjeron, eh, parte le va a quedar acumulado como parte de stock porque no lo pudieron vender, y eso el sistema de cuentas nacionales lo llama variación de existencias. Que esas variaciones de existencias forman parte, junto con la formación bruta de capital fijo, de la inversión, y de esa manera se asegura que oferta agregada y demanda agregada sean iguales. ¿Sí? Y lo mismo vale para una economía abierta y con sector público. Ahora bien, esta igualdad contable no nos dice nada acerca de cuál va a ser la respuesta de las empresas en el próximo periodo. Es decir, ¿qué van a hacer las empresas, estas empresas que este año no pudieron vender todo lo que habían producido y que por lo tanto acumularon stock? ¿Van a seguir produciendo lo mismo o van a decidir a partir de esta acumulación de existencias producir menos porque ven que la demanda no es suficiente para comprar eh, todo su, todo su producto? Bueno, es a partir de ahí que surgen estas dos visiones de cómo se determinan oferta y demanda, a partir de ver cuál va a ser el comportamiento de las empresas cuando sucede esto. Estas dos visiones surgen a partir de constatar que no todo el ingreso se gasta. Es decir, las familias perciben un ingreso por eh, suministrar factores de producción a las empresas, pero no todo ese ingreso lo gastan, sino que una parte lo ahorran. Y el problema surge cuando ese ahorro no se destina inmediatamente a invertir y por lo tanto generar demanda. Y el problema surge porque las decisiones de ahorro las toman las empresas, pero las decisiones de inversión las decisiones de ahorro las toman las familias, pero las decisiones de inversión las toman las empresas. Y ninguna empresa va a querer comprar bienes de capital si ve que no hay una ganancia o si no espera que pueda obtener una ganancia en el futuro a partir de la compra de ese bien de capital. Entonces, el ahorro de las familias no genera automáticamente
una inversión que compense ese recorte en la demanda que implica la decisión de ahorrar de la familia y no de consumir. Esa decisión no es compensada por un aumento de la demanda por inversión automáticamente. Entonces, a partir de este problema, que se puede ver graficado en esta filmina, si tenemos oferta y demanda, surgen dos visiones. Una visión que es la ley de Say, que dice que la producción genera siempre ingresos que solventan la demanda, es decir, que todo, todo producto generado por una empresa genera suficiente ingreso como para que las familias compren ese producto, por lo tanto es la oferta la que determina la demanda. Y la otra visión, que es la de demanda efectiva, nos dice lo contrario, que es la demanda de las familias y de las empresas las que estimula la producción. Y en todo esto hay un círculo, porque por un lado, sin demanda no hay producción, sin producción no hay ingreso, y sin ingreso no hay demanda. Entonces, estas dos visiones lo que nos tratan de explicar son dos maneras diferentes de entender este ciclo. Bien, por un lado tenemos la ley de Say, que lo que nos va a decir es que la oferta genera su propia demanda. Es decir, la producción genera ingresos, que vimos que son salarios y beneficios, que permiten solventar la demanda. Esos ingresos pueden ser utilizados tanto para demandar bienes y servicios en el periodo actual, que es lo que llamamos consumo, o para demandar bienes y servicios en el futuro, que es lo que llamamos ahorro. Fíjense que para esta perspectiva de la ley de Say, el ahorro no es solo disminuir el consumo presente, sino que también es aumentar el consumo futuro. Es decir, para esta visión, el ahorro es solo una decisión de consumo postergada en el tiempo. Para esta visión, las familias ahorran hoy para consumir en el futuro. Es decir, automáticamente cuando las familias deciden ahorrar, se genera una decisión de consumir, pero en el futuro. Es decir, si se ahorra hoy, en el futuro se podrá consumir el ingreso que las familias tengan en el futuro, más el ingreso que se ahorró en el pasado. Y por lo tanto, en ese momento, la demanda va a superar a la oferta. ¿Sí? Porque las familias van a demandar a partir no solo del ingreso que surge del producto de ese periodo, sino también a partir del ingreso que ahorraron previamente. Entonces, cuando esto sucede, cuando las familias deciden ahorrar en el periodo actual, los productores, o sea, las empresas, saben que ese ahorro se va a traducir en demanda futura. Entonces, lo que hacen estas empresas es aumentar el stock de mercaderías, es decir, aumentar la variación de existencias, o ampliar la capacidad productiva para el futuro, es decir, comprar una maquinaria que les permita producir más en el futuro, que es lo que llamamos formación bruta de capital fijo. Cualquiera sea la decisión, cualquiera de estas dos, en definitiva lo que hacen las empresas cuando ven que las familias ahorran hoy es invertir. Ahora, esa inversión, como vimos, es uno de los componentes de la demanda agregada. Es decir, recordemos que la inversión cumple un doble rol. Por un lado, permite ampliar la capacidad de producir en el futuro, pero por otro lado es demanda hoy, porque esa empresa está comprando una maquinaria hoy. De esa forma, como la inversión forma parte de la demanda agregada, las empresas al tomar esta decisión de responder al ahorro de las personas, de las familias, con una decisión de ampliar la inversión, lo que están haciendo es equilibrar la oferta y la demanda. Es decir, cuando
la demanda de las familias no es suficiente para comprar la oferta, desde este punto de vista, eso genera un incentivo para invertir y por lo tanto ampliar la demanda para compensar la, la falta, la falta de demanda de las familias. De esta forma, fíjense que siempre la decisión de cuánto producir por parte de las empresas, es decir, la oferta, genera automáticamente una demanda equivalente. Esta es una frase de Jean-Baptiste Say, que es el economista que propuso esta visión, o uno de los economistas que propuso esta visión, y por eso se llama ley de Say, que básicamente lo que dice es esto, que siempre que se genera un producto, se genera una demanda de la misma magnitud que garantiza que ese producto sea vendido. ¿En cuál es el rol entonces del ahorro y la inversión según la ley de Say? Como les dije antes, el ahorro para Say es una porción del ingreso de las familias que deciden no gastarlo en el presente, pero que sí deciden al mismo tiempo gastarlo en el futuro. Como este autor no considera un horizonte temporal, se asegura de que siempre el ahorro en algún momento se va a gastar. Y por lo tanto, como les mencionaba recién, las empresas deciden responder invirtiendo en el periodo actual para poder responder a esa mayor demanda futura. En esta visión, el ahorro tiene una función muy importante, porque cuando las familias deciden ahorrar, eso permite a las empresas invertir. Es decir, no solo permite invertir, incentiva a las empresas a invertir y por lo tanto ampliar la capacidad productiva. Entonces, desde esta visión, el ahorro y que las familias ahorran mucho es muy importante para la economía porque es lo que permite invertir y por lo tanto ampliar la capacidad de producción de la economía. Permite que la economía produzca cada año más. ¿Sí? Por eso, para esta visión, el ahorro tiene un rol clave. Y estas inversiones que hacen las familias tienen una ganancia garantizada porque saben que el ahorro actual de las familias va a ser gastado en el futuro. Bien, esa es la visión de la ley de Say. Pasamos ahora a la de demanda efectiva. Para la visión de demanda efectiva hay que tener en cuenta que demanda siempre significa un gasto en dinero. Es decir, no es solamente el deseo o la necesidad de comprar algo, sino también que esa demanda tiene que ser acompañada por un gasto. Es decir, esa necesidad o deseo de comprar un bien tiene que estar respaldada por un ingreso y la decisión de destinar ese ingreso a comprar ese bien. Es decir, yo puedo tener muchas ganas de comprarme un Mercedes-Benz, pero si no tengo el ingreso y las ganas de gastarlo en ese Mercedes-Benz, yo no estoy demandando un Mercedes-Benz. La demanda tiene que estar acompañada por el poder adquisitivo y la decisión de gastarlo. En este sentido, puede haber necesidades insatisfechas y recursos ociosos. Es decir, puede ser que mucha gente tenga ganas de comprarse un auto, pero no tenga dinero suficiente para hacerlo, y al mismo tiempo puede pasar que General Motors tenga un montón de autos acumulados en su estacionamiento porque no los puede vender. Cuando pasa esto, la producción se reduce, pero no porque no haya necesidades insatisfechas,
sino porque la demanda efectiva, es decir, la demanda acompañado con poder adquisitivo, es insuficiente. La demanda de los individuos, como vimos antes, depende de sus ingresos, pero a su vez esos ingresos de los individuos son producto del gasto. Es decir, el gasto de algunos individuos son el ingreso de otros y el ingreso se deriva de los gastos. Es decir, si yo gasto en comprarme un auto, ese gasto va a constituir un ingreso para los dueños de General Motors y los trabajadores de General Motors. Y ese ingreso de esos trabajadores lo van a gastar a su vez en un restaurante, por ejemplo, y ese gasto en un restaurante va a constituir un ingreso para el dueño del restaurante y los trabajadores de ese restaurante. Es decir, como un efecto multiplicativo de ingresos y gastos que después de eso vamos a hablar más la clase que viene. Entonces, la oferta agregada hay que recordar que es el conjunto de bienes que son producidos en un periodo de tiempo y son ofrecidos al mercado, pero ese ofrecimiento al mercado no es garantía de que se vendan, sino solo la intención de hacerlo. Que se vendan va a depender de que exista una demanda. Así que la demanda agregada es el gasto realizado en un periodo de tiempo y recordemos que no es solo la intención, sino que tiene que ser una intención solvente. O sea, tiene que estar acompañado con poder adquisitivo para comprarlos. Bien, entonces el principio de la demanda efectiva lo que va a decir es que es la demanda la que genera su propia oferta. Es la demanda la que determina el ingreso, son los gastos los que determinan los ingresos, dicho de otra manera, y va a ser la inversión la que va a determinar el ahorro. Bien, la demanda motiva la producción. La producción requiere la contratación de factores productivos y su pago correspondiente, es decir, su ingreso. Y estos ingresos son utilizados para demandar bienes en el presente, que es lo que llamamos consumo, o acumularlo con un fin incierto, que es el ahorro. Fíjense que acá está la diferencia con la ley de Say. ¿Sí? En ambas visiones, producir genera un ingreso y ese ingreso después se gasta. Pero eh, la diferencia es que ese ingreso se puede destinar una parte para consumo y una parte para el ahorro, y para la ley de Say el ahorro es un consumo que se va a realizar en el futuro, mientras que para la demanda efectiva el ahorro es una acumulación de ingresos pero con un fin incierto, que no se sabe cuándo se va a gastar, si es que se va a gastar. Esa es la principal diferencia entre las dos visiones. Cuando se ahorra desde el punto de vista de la demanda efectiva, se está restando una porción de ingreso del flujo circular y se lo resta por un tiempo indefinido. Esto implica que se gasta menos en el presente y da lugar a que las empresas involuntariamente tengan que acumular stock de mercadería porque una parte de su producto no se logra vender. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de las empresas cuando acumulan un stock involuntario de acuerdo al principio de la demanda efectiva? De acuerdo a este principio, lo que van a hacer las empresas cuando vean que están acumulando productos que no pueden vender es reducir el producto en el año siguiente. En el año siguiente van a producir menos porque están viendo que la demanda no es suficiente para su producto. La diferencia con la ley de Say es que
para la ley de Say, el ahorro hoy va a ser un consumo en el futuro. Entonces las empresas mantienen su nivel de producto porque saben que en algún momento lo van a vender. En cambio, para la demanda efectiva, el ahorro no necesariamente es un consumo futuro. Y las empresas no lo perciben como una demanda de sus productos en el futuro. Las empresas simplemente lo que ven es que hoy produjeron una determinada cantidad de su producto y una parte no lo pudieron vender. Entonces la respuesta de las empresas es simplemente acortar la producción porque ven que están acumulando stock sin vender y no tienen garantizada que de sostener el nivel de producción van a poder venderlo en el futuro. Entonces, desde este punto de vista, es la demanda la que determina la oferta de las empresas. Es decir, si la demanda no es suficiente para comprar todo el producto, lo que van a hacer las empresas es reducir el producto el año siguiente para ajustarlo al nivel de demanda. En este caso, cuando la demanda es menor que la oferta, se desincentiva la producción, ¿sí? La oferta baja para ajustarse a la demanda. Con ley de Say lo que pasaba era que cuando la demanda era insuficiente, eso fomentaba la inversión y de esa manera la demanda se ajustaba a la oferta. Bien, acá tienen una historieta que grafica un poco esto, que las empresas solo producen y contratan trabajadores cuando eh, tienen demanda suficiente. Esta historieta está en el libro de Blanchard y Pérez Henry, después la pueden ver ahí. Y esta es una frase de Keynes, que está en la teoría general, que es el libro más conocido de él, que justamente grafica este principio de la demanda efectiva. Y dice que cuando las familias deciden ahorrar, ese ahorro no es una sustitución de demanda-consumo presente por demanda de consumo futuro, como dice la ley de Say, sino que la decisión de ahorrar de las familias es únicamente una reducción de la demanda presente, sin que eso implique un gasto en el futuro. Más aún, la expectativa de consumo futuro de las empresas, es decir, la expectativa de cuál va a ser la demanda en el futuro que tienen las empresas, se basa en la experiencia actual de la demanda. Por lo tanto, una reducción de la demanda en el presente es de esperar que también reduzca las expectativas de venta que tienen las empresas en el futuro. Es decir, lo que está diciendo Keynes es cuando las empresas planifican su producto para el año que viene, lo hacen básicamente estimando la demanda en el futuro a partir de cuál ha sido la demanda en los años recientes. Entonces, si ven que la demanda en estos años recientes va cayendo, probablemente estimen que la demanda en el futuro también caiga y por lo tanto recorten el producto. Bien, ¿cuál es el rol que tiene el ahorro y la inversión de acuerdo al principio de demanda efectiva? De acuerdo a este principio, el ahorro es una porción del ingreso que no se destina al consumo actual, pero nada puede decirse sobre lo que se hará con él en el futuro. La demanda de dinero para ahorrar, ¿sí? La decisión de ahorrar, no genera ningún proceso productivo que genere empleo ni ingresos en el presente, ¿sí? Cuando las personas deciden ahorrar, eso no genera automáticamente un acto de inversión como en la ley de SEC. Simplemente lo único que genera es una reducción en el consumo presente. La inversión depende de cuál va a ser las expectativas de venta futura de las empresas, pero el ahorro no es una señal certera de cuánto, cuándo y qué bien se demandará. De hecho, el ahorro es
menor consumo presente, menor demanda presente, y por lo tanto lo único que genera es reducir el producto presente y los ingresos presentes. La inversión, en cambio, sí es demanda presente y por lo tanto genera productos e ingresos en el presente y por lo tanto genera mayores ingresos actuales. Es decir, el ahorro, desde este punto de vista, no genera automáticamente un acto de inversión. La inversión depende de las expectativas y decisiones de las empresas sobre qué es lo que va a suceder en el futuro. Si las empresas deciden invertir, esa inversión es un gasto hoy, en la actualidad, en la compra de una maquinaria, en la construcción de un edificio. Ese gasto de inversión forma parte de la demanda actual y por lo tanto aumenta el producto y por lo tanto aumenta los ingresos actuales. Y eso es fundamental para explicar cómo la inversión determina el ahorro según el principio de demanda efectiva. La inversión depende de decisiones de las empresas basadas en sus expectativas de venta. La inversión es demanda de bienes y servicios en el presente, por lo tanto aumenta el producto y el ingreso en el presente. Y estos mayores ingresos en el presente, las familias lo van a destinar una parte a consumir, pero otra parte la van a destinar a ahorrar. Entonces, de esa manera, la decisión de invertir de las empresas genera un ahorro equivalente, porque la inversión de las empresas genera mayor demanda, genera mayor producto, ese mayor producto genera mayores ingresos, y esos ingresos, una parte la familia los destinan para ahorrar, y de esa forma se genera el ahorro que financia la inversión. Es decir, desde este punto de vista de la demanda efectiva, ahorro e inversión también son iguales, pero es la inversión la que genera el ahorro. ¿Cómo afecta el dinero en todo este proceso? La función del dinero nosotros no vemos mucho en esta materia, vamos a ver un poco más en la materia de macroeconomía para los ingenieros industriales que tienen esa materia. Pero la función del dinero son fundamentalmente dos. Por un lado es un medio de cambio, es decir, se utiliza para comprar bienes y servicios y de esa manera facilita el intercambio porque si no fuera a través de dinero tendría que ser a través del trueque y eso es mucho más dificultoso. Pero también tiene otra función el dinero que es una reserva de valor. Es decir, yo puedo guardar dinero y saber que ese dinero lo voy a poder utilizar en el futuro para demandar bienes y servicios. Puede ser dinero en billetes o puede ser dinero guardado en el banco en un depósito que me pague una tasa de interés, como por ejemplo un plazo fijo. Eso también es dinero y también cumple la función de reserva de valor. Y el rol que ocupa en este tema que estamos viendo de la demanda efectiva es que cuando las familias toman la decisión de ahorrar, después tienen que tomar una segunda decisión que es en qué mantener ese ahorro. Y si lo mantienen en dinero, mantienen en depósitos en plazo fijo o en billetes, ese dinero, ese ahorro, perdón, puede sostenerse bajo esa forma de reserva de valor como dinero y no se sabe cuándo va a eh, constituirse en una demanda concreta, ¿sí? En una demanda de un bien. Puede permanecer bajo la forma de dinero durante mucho tiempo. Y es por eso que el ahorro no necesariamente se traduce
en un acto de inversión como dice la ley de Say. Básicamente la ley de Say, otra forma de verlo, es que está pensada, digamos, para una economía en la cual no existe dinero. Si en una economía no existe dinero, la única forma que tengo de ahorrar es en un bien físico concreto, por ejemplo en oro, en comprar oro. Pero si yo estoy ahorrando en oro, estoy gastando y estoy fomentando el producto, la producción de eh, oro por parte de las mineras. Es decir, siempre en la misma decisión de ahorrar habría una decisión de gastar si no existe dinero y se cumpliría la ley de Say. Pero en una economía que existe dinero en circulación, lo que dice el principio de demanda efectiva es que ese ahorro se puede conservar bajo la forma de dinero y por lo tanto no se traduce en una demanda efectiva ni ahora ni necesariamente en el futuro. Bien, la bibliografía que tienen para ver esto es eh, el artículo de Robinson, solamente las páginas 83 a 90, que ya está subido en la carpeta de Google Drive. Y además les voy a dar una pequeña tarea que se la voy a mandar ahora por mail, que es para que hagan también en grupo, en los mismos equipos que resolvieron el primer parcial, que es una tarea muy cortita que consiste en que ustedes busquen noticias en internet, en los diarios, noticias económicas, que sean noticias que no solo sea una descripción del hecho, no sé, una empresa, por ejemplo, compra otra o cayó la producción de autos, sino que esa misma nota también incluya un análisis o una explicación de un economista de por qué está pasando eso. ¿Sí? Y la tarea que les voy a asignar es que eh, a partir de esta clase y de haber leído el artículo de Robinson, decidan o intentan pensar en su grupo qué visión les parece que tiene ese economista, si se parece más a ley de Say o se parece más a demanda efectiva, y intenten decir por qué. Esa tarea se los les voy a mandar un formulario, un Google Forms, para que lo completen ahí y después la idea es sobre todo que ustedes puedan ver si entendieron un poco este concepto de ley de Say y demanda efectiva y después la clase que viene lo charlamos, le hacemos una devolución como para que ustedes puedan entender un poco más este concepto.